Vale, este tema es el tema de geometría, ¿vale? Y vamos a hablar del perímetro y las áreas, ¿vale? Para calcular el perímetro, el perímetro es la suma de todos los lados, son los metros lineales. Imaginaros que yo tengo una figura, ¿vale? Que tiene esta forma. Y esto me dice que vale 6 centímetros y esto vale 2 centímetros. Para calcular el perímetro, que es el reborde, el bordecito, ¿vale? Tendría que sumar 6 más 6 más 2 más 2. Y daría, este vale 6 y este vale 2 centímetros, centímetros. Cuidado, tendríamos que fijarnos si tienen las mismas unidades. Como todos son centímetros, ¿vale? Lo sumo todo, ¿vale? Y lo que me diera serían centímetros. 6 y 6, 12, más 4, 16 centímetros, ¿vale? Es decir, la longitud, el perímetro es la suma de todos los lados. Imaginaros que tuviera yo esta figura. Y me dice que esto vale 1 centímetro, ¿eh? Este vale 2 centímetros, este vale también 2 centímetros, este vale 1 centímetro, este de aquí vale 3 centímetros y este me dice también que vale 2 centímetros. ¿Eh? Y tengo que calcular los metros lineales, tengo que calcular la longitud. Pues simplemente sumaría 2 más 2 más 1 más 3 más 2 y más 1. Lo sumo todo, no tengo que pasar a ninguna unidad porque todos son centímetros. Si no tuviera los centímetros y alguno tuviera decímetros o tuviera metros, tendría que pasarlo todo a la misma unidad. Acordaos que siempre es más fácil multiplicar que dividir. Entonces intentaría buscar qué unidad es la que a la que puedo pasar que sea multiplicar. Entonces sería 2 y 2, 4 y 2, 6. 6, 6 y 3, 9, 10 y 11. Entonces esto daría 11 centímetros. El perímetro es la suma de todos los lados. Imaginaros que tanto María Ángeles como Juan, ¿vale? Quieren vallar, ¿vale? Lo que es un recinto, lo que es un huerto. El huerto, para que no entren los conejos, ¿vale? Hay que vallarlo y te preguntan y hay que calcular pues la cantidad de valla, ¿vale? O la cantidad de alambrada que se necesita para vallar, ¿vale? Ese huerto. Bueno, pues lo que tendríais que hacer es con un metro medir, ¿vale? Los lados, ¿vale? Que tiene ese jardín, ¿vale? O ese lugar que vais a vallar o que vais a ponerle una alambrada. Vale, eso sería el perímetro. El perímetro es la suma de todos los lados. ¿Y el área? Bueno, pues el área no es la suma de todos los lados. El área es lo de dentro. Es decir, si yo tengo una figura cuadrada, el perímetro sería lo de alrededor y el área sería lo de dentro. Es decir, que si yo tengo un huerto cuadrado y aquí pongo una valla, para que no entren los conejos en los 4 lados, la valla sería el perímetro. Y la arena, la hierba que voy a meter dentro, eso sería el área. ¿Comprendido? Vale. Ahora, dependiendo de la figura geométrica que tenga, tendré un área o tendré otra, ¿vale? En el dossier de matemáticas que os di, ¿vale? Y creo que también en los apuntes que tenéis en la libreta, en el apartado de matemáticas, también lo copiasteis, ¿vale? Entonces vamos a ver el área de un cuadrado. El área de un cuadrado es lado por lado. El área de un rectángulo sería base por altura. El área sería la base por la altura. Esta H se puede poner también como una A. Vale. Si tuviera, por ejemplo, un triángulo, mirar, es la misma que esta, la misma que la del rectángulo, pero dividido entre dos. Sería base por altura, pero dividido entre dos.
sería base por altura dividido entre 2. Acordaros que, mirad, si trazamos la diagonal, el rectángulo queda dividido en dos. Vale. Si fuera un rombo, tenemos diagonal pequeñita y tenemos diagonal grande. Diagonal grande y diagonal pequeña. ¿Vale? Entonces el área sería diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. Eso sería el área del rombo. ¿Vale? Después podríamos tener también el área de un polígono regular. ¿Vale? Un polígono regular es aquel polígono, ¿vale? Que tiene todos los lados iguales. ¿Vale? Para calcular el área es perímetro, P de perímetro, por apotema, AP es apotema, partido de 2. El perímetro, acordaros que es la suma de todos los lados. Y la apotema es la que va desde el centro a la mitad de un lado. ¿Vale? Eso sería la apotema. Hay otra área, ¿vale? Que es la del trapecio. El trapecio tiene base pequeña, base grande y altura. La B es base, simboliza a la inicial de base. Base grande, base pequeña. Diagonal grande, diagonal pequeña. AP es apotema. Vale, entonces para calcular el área del trapecio sería base mayor más base menor partido de 2 por la altura. ¿Vale? Sería para calcular ¿qué? Lo de dentro. El área, acordados que es lo de dentro. El césped, la moqueta, la tierra, la cartulina que tenga. Eso es el área. Y lo del reborde es el perímetro. Después hay otra figura que también podemos calcular el área. ¿Vale? Imaginaros que tenéis un jardín o tenéis un huerto que es circular. Circular. ¿Vale? Forma de círculo. Entonces, para calcular el área del círculo es pi por r al cuadrado. Y acordaros que el radio va desde el centro a la mitad de la circunferencia. Los radios, acordaros los radios de una bicicleta. Entonces, pi siempre vale 3,14. Entonces, para calcular el área del círculo sería pi por r al cuadrado. Y después también, esto no lo he dicho, pero para calcular la longitud de la circunferencia, que la longitud es el rebordito, el reborde, se puede calcular o diámetro por pi, del por lo podemos poner con un puntito, o 2 veces el radio por pi. Es lo mismo, ¿vale? Os explico. Voy a borrarlo y os lo explico claramente, lo de la circunferencia. Imaginaros que tenemos una circunferencia, ¿vale? Es decir, esto de aquí se llama circunferencia. Y lo de dentro se llama círculo. Es decir, un ejemplo de circunferencia sería un aro, sería un anillo. Y ejemplo de círculo sería una moneda. Una moneda es un círculo. Una chapa es un círculo. Una chapa redondeada sería un círculo. Entonces, dentro de una circunferencia tenemos esta línea que separa la circunferencia en dos partes iguales, se llama diámetro. Y lo que va desde el centro a cualquier parte de la circunferencia se llama radio. Y el diámetro
es igual a 2 veces el radio. Es decir, que si a mí me dicen que el diámetro vale 6, ¿el radio cuánto valdrá? Pues la mitad, 3. Si a mí me dicen que el radio vale 4, ¿el diámetro cuánto valdrá? 8, el doble. ¿Vale? Entonces, sabiendo esto, para calcular la longitud, es decir, el perímetro no habíamos dicho que era la suma de todos los lados, pero mirar, una circunferencia no tiene lados, ¿vale? Entonces, para calcular la longitud de la circunferencia es diámetro por pi o 2 veces por el radio y por pi. Esto es lo mismo diámetro por 3,14 o 2 por el radio por 3,14. Es lo mismo. Entonces, si en un problema te dan el diámetro, pues aplicas esta. Si te dan el radio, aplicas esta, dependiendo de lo que te den, ¿vale? Si me dan aquí el radio, pues aplicaría esta. Y si me dan el diámetro, aplicaría esta. Pero si queréis aplicar todo siempre esta, lo único que tenéis que hacer es que aunque os den el radio, pues lo multiplicas por 2 y automáticamente, ¿vale? Sabes cuál es el diámetro. Eso para calcular la longitud. Pero imagínate que te piden calcular el área. Acordaros que el área es pi al cuadrado por... pi al cuadrado no, perdón. Pi por r al cuadrado. Es decir, para calcular lo de dentro de la circunferencia sería pi por el radio al cuadrado. R es el radio al cuadrado. ¿Vale? Bueno, pues esto, ¿vale? Es el tema de geometría en cuanto al perímetro y en cuanto al área. Eso sí, cuidado. Tenéis que tener siempre las mismas unidades. Siempre las mismas unidades. Si no, tenéis que pasar de una unidad a otra. Cuidado. Ahora, aparte de esto, os voy a explicar otra cosita que muchas veces han salido en los exámenes de graduado. Mirad, a lo mejor os ponen que calculéis el área de esta figura y te dicen que el lado vale 6 centímetros. Y la apotema no me la dan. Me dicen que el lado vale 6 centímetros, pero la apotema no me la dan. Entonces ahí viene el problema. ¿Vale? Y me dicen que calcule el área. Mirad lo que se hace. ¿Vale? El área de un polígono regular es perímetro P por apotema partido de 2. Entonces el área sería perímetro. ¿Perímetro qué es? La suma de todos los lados. Entonces tendría que sumar 6 más 6. Es decir, ¿cuántos lados tiene este polígono? Tiene 6 lados. Entonces o multiplico o sumo 6 veces 6 o multiplico 6 por 6. Que serían 36 ¿qué? Centímetros. Centímetros, perdón. Cuadrados no. Me estaba liando con el área, ¿vale? Entonces, para el perímetro sería 6 por 6, que sería 36 centímetros. Que es lo mismo que 6 más 6 más 6 más 6 más 6 más 6. 6, 6, 6, 6 y 6 y 6. ¿Vale? Perímetro es la suma. Entonces yo ya tendría que 36. Aquí tendría 36, ya sé el perímetro. ¿Pero qué ocurre? Que, bueno, pues que no me han dicho el apotema. Entonces ahí viene el problema. Ahí viene el gran problema. ¿Cómo calculo la apotema? Bueno, esto lo repetiremos varias veces para que se os quede y si no, pues mirar el tutorial, ¿vale? Porque seguramente, ¿vale? Practicando, haciendo problemas de estos que os pondré, ¿vale? Saldrán. Entonces, apotema. No la sé. Me lo han hecho adrede. Entonces, ¿cómo calculo la apotema? Mirad, vamos a diseccionar un poco este polígono. Mirad, si yo hago esto, ¿lo veis? ¿Qué me sale? Si yo desde
hemos dicho que la apotema va desde el centro a la mitad. Mirar, si yo cojo y uno esta parte, esto es la apotema, que es lo que tengo que averiguar y no la sé. Pero mirar, ¿qué se me ha formado? Un triángulo, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Pero un triángulo como equilátero es igual, los tres lados miden lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que este lado que vale 6 será lo mismo que este lado y será lo mismo que este lado. Es decir, 6 centímetros, 6 centímetros y 6 centímetros. Esto ya me lo daban. ¿Vale? Entonces, mirad, en teoría se me queda así. ¿Lo veis? ¿Vale? Es decir, 6, 6 y 6. ¿Vale? Imaginaros que es igual. Yo lo que he hecho ha sido, desde el centro a la mitad, eso es la apotema. Y lo que he hecho ha sido, ¿vale? Desde el centro a un vértice y desde el otro centro a otro vértice. ¿Y qué me sale? Me sale un triángulo equilátero. Tiene los tres lados iguales. Entonces, mirad, ¿qué ocurre? Que yo aquí voy a aplicar un concepto matemático que seguramente lo habréis oído alguna vez, a lo mejor no lo habéis oído, pero que se llama teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras es, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo dos lados de un triángulo, puedo saber cuál es el que mide el tercero, es decir, puedo saber cuál es la medida del tercero, ¿vale? Entonces, mirad, si os dais cuenta, a mí lo que me está pidiendo el problema es la apotema. Es decir, que yo sé que esto vale 6, esto vale 6, esto vale 6, y este trocito lo podría sacar. Sí. ¿Por qué? Porque si esto vale 6, este trocito ¿qué vale? 3 centímetros. Esto también son centímetros, centímetros y centímetros. Entonces, ¿qué ocurre? El teorema de Pitágoras que te dice que si yo sé lo que mide este lado y sé lo que mide este, puedo calcular este y así sabré lo que vale la apotema de este polígono regular. A veces en los exámenes de graduado te lo ponen así. Es decir, no te lo dan tan sencillo, porque a mí si me hubieran dicho que el lado vale 6 y la apotema vale 4, aquí simplemente hubiera puesto su valor, lo hubiera dividido entre 2 y ya está. Pero ¿qué ocurre? Que a veces te lo ponen pues un poco complicado. ¿Vale? Entonces, la cosa que puede ser que te la compliquen es que no te den lo que vale la apotema. Entonces, mirad, si esto vale 6, esto vale 6 y esto vale 6, este trocito vale 3. Entonces, ¿qué se hace para aplicar el teorema de Pitágoras? Para saber la apotema, ¿qué se hace siempre? Es automático. Raíz cuadrada de 6 al cuadrado menos este trocito al cuadrado. Vamos a hacerlo. Apotema igual a la raíz cuadrada. 6 al cuadrado es 36. Menos 3 al cuadrado, 9. 36 menos 9, hago la resta. Y si no me equivoco, vale 25. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Por qué? Porque las raíces son cuadrados perfectos, ¿vale? Es decir, que 5 por 5 son 25. Entonces la raíz es 5. La raíz de 25 es 5. Es decir, que la apotema, ¿cuánto vale? Vale 5. Entonces me vendría aquí y pondría perímetro 36 por 5 y dividido entre 2. ¿Vale? Sería 36 por 5, sería 6 por 5, 30. 5 por 3, 15. 15 y 3, 18. 18 dividido entre 2 serían 90. ¿Qué? Centímetros cuadrados. Sería el área de ese polígono. Os voy a explicar el teorema de Pitágoras. Ya que estoy ahí, y justamente en este problema ha salido lo del teorema de Pitágoras, os lo voy a explicar. Teorema Pitágoras. Esto no es fácil.
Esto no es fácil, ¿vale? Pero lo daremos más veces, ¿vale? O veis este tutorial varias veces y haciendo ejercicios veréis cómo sí que sale. Mira, el teorema de Pitágoras te dice que tú tienes un triángulo rectángulo, ¿vale? Esto es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque forma un ángulo recto, 90 grados, ¿vale? A esto se le llama la hipotenusa. Y a esto se le llaman catetos. Cateto y cateto. Y esto hipotenusa. Es decir, que esto le vamos a llamar a la hipotenusa, esto le vamos a llamar B y esto le vamos a llamar C. Le vamos a llamar A, B y C. Entonces, para calcular la hipotenusa, para calcular este lado, ¿cómo se calcula? A es la raíz cuadrada de ¿quién? De B al cuadrado más C al cuadrado. Es decir, que la hipotenusa es la raíz cuadrada de ¿quién? De un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Pero, ¿y si en vez de pedirte la hipotenusa te piden uno de los catetos? ¿Vale? Tú imagínate que te pidan los catetos. El cateto o el cateto C o el cateto B. Pues es la raíz cuadrada de ¿quién? De la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. ¿Vale? Si te piden el cateto C, pues será el B, y si te piden el cateto B, será el C. Es decir, que yo lo que he hecho en el problema anterior del polígono regular, la apotema, para calcular la apotema, lo que he hecho ha sido aplicar el teorema del cateto. Es decir, lo que he hecho ha sido al lado grande le he quitado el lado pequeño, ¿vale? Y entonces, esto sí que tenéis que saber, ¿vale? Que, mirad, que raíz cuadrada, mirad. Vamos a hacer la raíz cuadrada de 4. La raíz cuadrada de 4 es 2. No nos van a dejar calculadora, ¿vale? Pero no es difícil, mirad. Las raíces son cuadrados perfectos, ¿vale? Entonces, la raíz de 4, ¿quién será? 2. ¿Cuál sería la raíz cuadrada de 9? 3, porque 3 por 3 son 9. ¿Cuál sería la raíz cuadrada, por ejemplo, de 16? Pues sería 4, porque 4 por 4 es 16. ¿Cuál sería la raíz cuadrada de 25 que nos ha salido en el problema del polígono regular? Sería 5. ¿Cuál sería la raíz cuadrada de 36? 6. ¿Por qué? Porque 6 por 6 son 36. Es decir, las raíces son cuadrados perfectos, ¿vale? Entonces, normalmente en los exámenes no te suelen poner raíces complicadas, te suelen poner raíces sencillas, ¿vale? Y ya resumiendo, acordaros que yo tenía este polígono regular, me ponían la apotema, que no la sabía, ¿vale? Y me decían que esto valía 6 centímetros. Como me piden calcular la apotema en este caso equivale a un cateto. Entonces, para calcular un cateto, si esto vale 6, esto vale 6 y este trocito vale 3, ¿vale? Sería la raíz cuadrada de 6 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Y sabiendo esto, lo que calculo es la apotema. Es decir, siempre que te pongan un problema de este tipo y te pidan calcular la apotema y no te la den, siempre es la raíz cuadrada de el lado grande, el lado al cuadrado, menos la mitad de ese, ¿vale? Y entonces, en este caso, sería 6 al cuadrado sería 36, menos 9, raíz de 25. Y os he dicho que son cuadrados perfectos. Entonces, la raíz de 25, ¿quién es? 5. La apotema valdría 5. ¿Vale? Bueno, pues con esto, ¿vale? Se termina el tema de geometría, perímetros y áreas.